Hola, bienvenido a esta parte donde vamos a hablar de hemoglobinopatías. Para ello vamos a hablar de la más común, que es la anemia de células falciformes. Vamos a tomar como referencia esta, pero vamos a ir tomando otras que también son muy relevantes. En primera, recuerda que hay dos tipos de alteraciones de hemoglobina: por cuánto sintetizas, que son las talasemias, y la otra, que son que sí las sintetizas en cantidad correcta, pero las estás sintetizando mal. Esas son las variantes, las hemoglobinopatías. Hay varias, por ejemplo, la que está correspondiendo a esta anemia de las células falciformes o anemia drepanocítica. A esta hemoglobina se le conoce como hemoglobina S. Vamos a hablar un poquito más de ella adelante, no te preocupes. En esta hay una mutación, bueno, en todas va a haber una mutación, específicamente en la hemoglobina S, en el codón 6 de la cadena beta, se va a sustituir el glutamato por valina. Eso hace que la hemoglobina o las cadenas globinas tengan conformación diferentes. Si te acordarás que yo te dije que había hemoglobina A1, A2, F, que todas tienen diferente afinidad, y que lo que hacía diferente eran los aminoácidos que la conformaban, que había cadenas alfa, beta, delta, epsilon, gamma, y estas cadenas le daban el nombre a la hemoglobina. En este caso, a la cadena beta se le modificó un aminoácido. Debía estar glutamato y ahora está valina. Como cambia este aminoácido y como las propiedades químicas del aminoácido son diferentes, pues ahora tiene diferentes características esta cadena. O sea, sí es una cadena beta, pero es una cadena beta mutada. Tiene un aminoácido diferente y por ende entonces la hemoglobina se le da otro nombre. Este pequeño cambio de aminoácido cambia muchas propiedades de esta estructura y ahora se llama como hemoglobina S. Está la hemoglobina C, donde de igual forma en el codón 6 de la cadena beta se sustituye el glutamato, pero ahora por lisina, y le vuelve a dar otras propiedades. El cambio de aminoácidos cambia la estructura química de la proteína y ahora se llama hemoglobina C. Tenemos a la hemoglobina E, que de igual forma es un cambio al igual que la C. La E es igual que la C, solo que el codón es diferente. El codón es una serie de 3 nucleótidos que se van a leer para sintetizar o para saber qué aminoácido va en ese espacio. En este caso ahora sigue siendo la cadena beta o la información genética de la cadena beta, pero ahora ya no es el espacio 6, es el 26 y se sustituye glutamato por lisina. ¿Ves? Es la misma, lo único que cambia es que aquí era 6 y aquí es 26. Esta hemoglobina se conoce como E. Más adelantito vamos a ver qué hace cada cadena, o las más importantes. Esta otra hemoglobina, que es la hemoglobina Lepor, que en esta se fusionan los genes para sintetizar las cadenas delta y las cadenas beta. Entonces estas personas, en lugar de tener una cadena delta y una cadena beta, o sea por separado, van a sintetizar una sola cadena que se llama cadena delta beta. Así es esa cadena. Se unieron estos genes y ahora en vez de tener una cadena globina que fuera la delta y una cadena globina que fuera la beta, ya tienes ambas informaciones genéticas unidas y solamente se va a sintetizar una cadena que es delta beta. Pero no puedo darte todas, o sea, te puse ahorita 4, pero hay más de 1200 variantes de hemoglobinas. Hay muchísima información respecto a esto, o sea, imagina cuántas combinaciones puede haber de cambiar un aminoácido, qué comportamiento va a dar, y esto va a dar origen a diferentes condiciones, características. Algunas son tan leves que no pasa absolutamente nada, o se sustituye por otro aminoácido, pero el aminoácido es muy similar, tiene mismas propiedades químicas, entonces la persona ni sabía que tenía una hemoglobinopatía. De todas estas estoy poniendo 4 que son relevantes y vamos a ver que hay incluso combinaciones. Ahorita vamos a hablar de la hemoglobina S. La hemoglobina S, cuando se presenta en una persona, y dependiendo del grado de afectación, puede, y dije puede, no S, puede dar origen a la enfermedad de anemias de células falciformes. Te dejo todos los nombres que hay, y hay más, esos son como los más comunes. Todos estos son lo mismo: drepanocitemia, hemoglobina S homocigota, anemia de Henrich, anemia microdepranocítica, meniscocitosis. Todas estas
al final son anemia de células falciformes, que es el nombre con el que se recomienda referirnos a esta enfermedad, pero también se le conoce como anemia drepanocítica y no hay ningún problema, bueno, o enfermedad de las células falciformes. Bueno, entonces ahora esta anemia de las células falciformes, ¿qué es? Es una anemia hemolítica hereditaria y que se debe a la presencia de hemoglobina S. Aquí muy importante es que es hemolítico y que es hereditario. ¿Por qué? Porque significa que si yo lo tengo, lo puedo tener, lo puedo pasar a mis hijos. Y también por otro lado es que si yo lo tengo, alguien de mis papás los tiene o ambos. Es por eso que es muy importante, porque si no se detecta con tiempo, pues esto va a pasar de generación en generación en generación. Y lo importante es que se controle, que ya sabes que tú la tienes, pues intenta, bueno, no te vayas a enamorar de alguien que también lo tenga, o no vayas a tener hijos con alguien que también lo tiene. Lo importante de meter estos estudios en un perfil prenupcial, ¿no? Los estudios que mandan antes de casarse, pues sería interesante que también metieran anemias como la talasemia o la anemia de células falciformes, anemia drepanocítica, porque ya desde aquí ya se sabría y sabes que esta persona también tiene esta misma enfermedad que tú tienes. Entonces, si tienes un hijo, este hijo puede nacer con un problema en sangre bastante peligroso si tú no lo abordas de manera adecuada. Esta anemia drepanocítica es la de mayor incidencia hablando de anemias hemolíticas hereditarias. De todas las anemias hemolíticas hereditarias, esta es la de mayor incidencia. Tan común es que en África se ha encontrado que el 45% de la población es portador. El 45%. Esto significa que es muy común encontrar la enfermedad. Cuando mamá es portadora y papá es portador, pues el producto nace con la enfermedad. Es muy probable que nazca con la enfermedad o mínimo portador. Entonces empiezan a ver esta incidencia o alta incidencia de estas enfermedades. Y alguien dirá, pero esta es África, no me preocupo. No, sí preocúpate, porque recuerda que dentro de una parte de la historia de la humanidad, pues era el conseguir esclavos. Y los esclavos los traían de África. Que hay muchas historias de cómo barcos partían de África cargados de personas que habían tomado como esclavas y repartían en todos lados, incluso en México, principalmente en Estados Unidos, pero en México no nos quedamos atrás. O en una época colonial llegaron los esclavos africanos y el mexicano es una mezcolanza de genes, no nada más mexicas, o bueno, aztecas, mexicas, sino también tlaxcaltecas, que recuerden que no era lo mismo, mayas, y por otro lado, pues venían los europeos, asiáticos y africanos, que llegaron como los europeos como conquistadores, los asiáticos en un punto como trabajadores, incluso como siempre nos han utilizado para llegar a Estados Unidos, y africanos como esclavos. Y al haber esta mezcolanza, pues resulta que también nos llevamos a la anemia drepanocítica o a la anemia de células falciformes. O sea, la incidencia en México de hemoglobina S es relevante. Desafortunadamente he encontrado artículos que hablan de números que no concuerdan, o sea, no hay una descripción precisa que yo en este momento puedo decir es de tal número y ya, no, sino que hay mucha variación. Lo que sí es interesante es que es común en las costas, por ejemplo, en sitios que están cercanos en las costas, en las playas mexicanas que están cercanas a Cuba, como Playa del Carmen, Cancún y todos esos lados, pues ahí hay una mayor incidencia. Recuerda que incluso al principio llegaron a ciertas islas como pues Cuba, y que ahí hay una mayor incidencia de genes africanos, pero pues bueno, ahí estamos nosotros. En esta misma incidencia, en zonas costeras, una incidencia muy alta de portadores de anemia drepanocítica. Pero también es por algo. O sea, al final de cuentas, si esta enfermedad fuera terminal, pues no habría tantos portadores, o sería el número de personas que tienen hemoglobina S sería mucho más bajo, porque pues, te mueres, ¿no? O sea, imagina que tú tienes una enfermedad letal,
pues te mueres antes de reproducirte. Entonces, una vez que nosotros nos morimos, pues acabaríamos con esos genes mutados y ya. Pero resulta que esta anemia hemolítica por drepanocitos da una supervivencia frente al paludismo. Los portadores, o sea, estos, tienen una mayor resistencia al paludismo. Y si tú recordarás, hay muchísimos casos anualmente de muerte por paludismo, conocida también como malaria. El mosquito es el vector que transfiere este parásito, aquí lo tenemos, a Plasmodium. El mosquito te pica y te infecta de paludismo. Y recordarás que es grave. De hecho, se sabe que el mosquito ha matado mucha más gente que los tiburones, mucha más gente que las víboras, que las ratas, que las palomas. Y aún así no le dan como el mérito que se merece, y no es que sea bueno, sino que en las películas de terror siempre hablan de animales grandotes asesinos, ¿no? O sea, en este momento es más probable que llegue un mosquito, nos pique y nos mate porque nos dio paludismo, a que un tiburón blanco te mate. O que una araña, por ejemplo, las arañas, hay personas como yo que tenemos aracnofobia, pero hay pocas arañas que tienen realmente relevancia clínica, al menos en México. Por ejemplo, la violinista, pues si hay en México, y si llega a morder, llega a ser una zona de necrosis, pero no te mata inmediatamente, puedes recibir el tratamiento y sobrevives. En cambio, el mosquito te pica y ni siquiera te das cuenta. Digo, a veces en la mañana despertamos y estamos todos picoteados. Y ya damos por hecho que pasó, ¿no? Pero también transfiere muchos más cosas, como Zika, ¿no? Chikungunya y todas esas que hay. Bueno, pues el chiste es que frente al paludismo, el parásito es intracelular. Y la hemoglobina S le da una resistencia a esto. Como el eritrocito va a sufrir cambios de forma, no permite que el parásito viva dentro de él, así que da una mayor sobrevida. Y resulta que la hemoglobina S, como portador, sí es una enfermedad cuando se lleva al desarrollar anemia drepanocítica, pero como portador es una ventaja a quienes no lo tienen, hablando de resistencia al paludismo. Es algo interesante.